Los hombres dicen: ¿qué cosas tan hermosas hace la naturaleza? Y no levantan los ojos para contemplar al Dios de la naturaleza. Es como ponerse lentes para ver los lentes y no para ver las cosas de lejos. San José de Cupertino. Hoy, septiembre 18. José Cupertino nació en el año 1603 en el pequeño pueblo italiano llamado Cupertino. Sus padres eran sumamente pobres. El niño vino al mundo en un pobre cobertizo pegado a la casa, porque el papá, un humilde carpintero, no había podido pagar las cuotas que debía de su casa y se le habían embargado. Triste niñez, murió el papá y entonces la mamá, ante la situación extrema de pobreza en que se hallaban, trataba muy asperamente al pobre niño, y este creció debilucho y distraído. Se olvidaba hasta de comer. A veces pasaba por las calles con la boca abierta mirando tristemente a la gente y a los vecinos. Le pusieron por sobrenombre el boquiabierta. Las gentes lo despreciaban y lo creían un poca cosa, pero lo que no sabían era que en sus deberes de piedad era extraordinariamente fervoroso y que su oración era sumamente agradable a Dios, la cual le iba a responder luego de maneras maravillosas. Un distraído desechable. A los 17 años pidió ser admitido de franciscano, pero no fue admitido. Pidió que lo recibieran en los capuchinos y fue aceptado como hermano lego, pero después de 8 meses fue expulsado porque era extremo distraído. Dejaba caer los platos cuando los lavaba para el comedor. Se le olvidaban los oficios que le habían puesto. Parecía que estaba siempre pensando en otras cosas. Por inútil lo mandaron para afuera. Al verse desechado, José buscó refugio en casa de un familiar suyo que era rico, pero él declaró que este joven no era bueno para nada y lo echó a la calle. Se vio entonces obligado a volver a la miseria y al desprecio de su casa. La mamá se sintió ni el menor placer al ver regresar a semejante inútil, y para deshacerse de él lo regresó instantáneamente a un pariente que era franciscano, para que le recibiera al muchacho como mandadero en el convento de los padres franciscanos. Cambio inesperado. Sucedió que entonces en que José se obró un cambio que nadie había imaginado. Lo recibieron los padres como obrero y se lo pusieron a trabajar en el establo, y empezó a desempeñarse con notable destreza en todos los oficios que le enseñaban y le encomendaban. Pronto, con su humildad y su amabilidad, con su espíritu de penitencia y su amor por la oración, se fue ganando la estimación y el aprecio de los religiosos. En el 1625, por votación unánime de todos los frailes de esa comunidad, fue admitido como religioso franciscano. Coincidencias agradables le pusieron a estudiar para prepararse al sacerdocio, pero le sucedía que cuando iba a presentar los exámenes se trababa todo y no era capaz de responder. Llegó uno de los exámenes finales y el pobre fray José, la única frase del Evangelio que era capaz de explicar completamente era bien aquella que decía: bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Estaba asustadísimo. Al empezar el examen, el jefe de los examinadores dijo: voy a abrir el Evangelio y la primera frase que salga será la que tiene que explicar. Y salió precisamente la única frase que Cupertino se sabía perfectamente: bendito sea el fruto de tu vientre. Otra chiripa. Llegó el fin del examen definitivo, en el cual se decidía si serían ordenados, y los primeros 10 que examinó el obispo respondieron maravillosamente bien todas las preguntas, que el obispo suspendió el examen diciendo: ¿para qué voy a seguir examinando a los demás si todos se encontraban tan formidablemente preparados? Y por ahí estaba haciendo turno para que le examinara a José de Cupertino, temblando de miedo por si lo iban a descalificar, y se libró de semejante catástrofe por casualidad. Fuertes penitencias.
Ordenado sacerdote en 1628, se dedicó a tratar y a ganar almas por medio de la oración y la penitencia. Sabía que no tenía cualidades especiales para predicar ni nada para enseñar, pero entonces suplía de oraciones por los pecadores. Jamás comía carne ni bebía ninguna clase de licor. Ayunaba pan y agua muchos días. Se dedicaba con gran esfuerzo y consagración a los trabajos manuales del convento, que era lo único que se sentía capacitado. Un caso único y raro. Desde el día de su ordenación sacerdotal, su vida fue una serie no interrumpida de éxtasis, curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales en un grado tal que no se conoce en una semejante cantidad ni en ningún otro santo. Basta que le hablara de Dios o del cielo para que se volviera insensible a lo que sucediera a su alrededor. Ahora se explicaban por qué de niño andaba tan distraído, con la boca abierta. Un domingo de fiesta del buen pastor se encontró un corderito, lo echó al hombro y al pensar en Jesús, buen pastor, se fue elevando por los aires con cordero y todo. Los animales sentían por él un especial cariño. Pasando por un campo, se ponían a rezar y las ovejas se iban reuniendo a su alrededor y escuchaban muy atentas sus oraciones. Las golondrinas en grandes bandas volaban alrededor de su cabeza y lo acompañaban por cuadras y cuadras. Los 70 éxtasis. Ya sabemos que la Iglesia Católica llama éxtasis a un estado de elevación del alma hacia lo sobrenatural, durante el cual la persona se libera momentáneamente del influjo de los sentidos, no oye ni siente, para dedicarse a contemplar lo que le pertenece a la divinidad. La palabra éxtasis significa en griego ser transportado hacia lo sobrenatural. San José de Cupertino quedaba en éxtasis con mucha frecuencia durante la Santa Misa o cuando estaba rezando los salmos de la Santa Biblia. Durante los 17 años que estuvo en un convento de Grotela, sus compañeros de la comunidad presenciaron 70 éxtasis de este santo. El más famoso sucedió cuando 10 obreros deseaban llevar una pesada cruz a una alta montaña y no lo lograban. Entonces Fray José se elevó por los aires con la cruz y llevó hasta la cima del monte. Prohibición de aparecer en público. Con estos sucesos tan raros podían reproducir verdaderos movimientos de exagerado fervor entre el pueblo. Los superiores le prohibieron celebrar misa en público, ir a rezar en comunidad con los demás religiosos, asistir al comedor cuando estaban los otros allí y concurrir a las procesiones u otras reuniones públicas de devoción. Cuando estaba en éxtasis, lo pinchaban con agujas, le daban golpes con palo y hasta le acercaban a sus dedos velas encendidas y no sentía nada. Lo único que le hacía volver en sí era oír la voz de su superior que lo llamaba que fuera a cumplir con sus deberes. Cuando regresaba de sus éxtasis pedía perdón a sus compañeros diciéndoles: excúsenme por estos ataques de mareo que me dan. Las levitaciones. En la iglesia han sucedido levitaciones más de 200 santos. Consisten en elevar el cuerpo humano desde el suelo sin ninguna forma física que estén llevando. Se ha considerado como un regalo de Dios hacia ciertas almas muy espirituales. San José de Cupertino tuvo numerosísimas levitaciones. Un día llegó el embajador de España con la esposa y mandaron a llamar a Fray José para hacerle una consulta espiritual. Este llegó corriendo, pero cuando ya iba a empezar a hablar con ellos, vio un cuadro de la Virgen que estaba en lo más alto del edificio y, dando su típico pequeño grito, se fue elevando por el aire hasta quedar frente al rostro de la sagrada imagen. El embajador y su esposa contemplaban emocionados semejante suceso que jamás habían visto. El santo rezó por unos momentos, luego descendió suavemente al suelo y, como avergonzado, subió corriendo a su habitación y ya no bajó más en ese día. Besando al niño Jesús en Osimo, donde el santo pasó los últimos 6 años, en un día de los demás religiosos lo vieron elevarse hasta la estatua de la Virgen María, que estaba a 3,5 metros de altura, y darle un beso al niño Jesús. Y allí, junto a su madre y el niño, se quedó un buen rato rezando con intensa emoción, suspendido por los aires.
su última misa el día de la Asunción de la Virgen en el año 1663. Un mes antes de su muerte celebró la última misa y estando celebrando quedó suspendido por los aires como si estuviera con el mismo Dios en el cielo. Muchos testigos presenciaron este suceso. Tratamientos duros. Muchos enemigos empezaron a decir que todo esto era meros inventos y lo acusaban de engañador. Fue enviado al superior general de los franciscanos en Roma y a darse cuenta que era tan piadoso y tan humilde, reconoció que no estaba fingiendo nada. Lo llevaron luego a donde el sumo pontífice Urbano VIII, el cual deseaba saber si era cierto o no lo que le contaban de los éxtasis y de las levitaciones del fraicelito. Y estando hablando con el Papa, quedó José en éxtasis y se fue elevando por el aire. El duque de Hannover, que era protestante, al ver a José en éxtasis, se convirtió al catolicismo. El Papa Benedicto XIV, que era riguroso en no aceptar como milagro nada que no fuera de en verdad milagro, estudió cuidadosamente la vida de José Cupertino y declaró: todos estos hechos no se pueden explicar sin una intervención muy especial de Dios. Getsemaní antes de la glorificación. Los últimos años de vida, José fue enviado por sus superiores a conventos muy lejanos, muy alejados, donde nadie pudiera hablar con él. La gente descubriría dónde estaba y allá corrían las multitudes. Entonces lo enviaron a otro convento más apartado aún. Él sufrió meses de aridez y sequedad espiritual, como Jesús en el Getsemaní, pero después, a base de mucha oración y continua meditación, retornaba otra vez a la paz de su alma, y a los que consultaban en problemas espirituales les daba siempre un remedio: rezar, no cansarse nunca de rezar. Que Dios no es sordo, ni el cielo es de bronce. Todo el que le pide recibe. Murió el 18 de septiembre de 1663 a la edad de 60 años. El domingo del Buen Pastor, San José Cupertino se presenta ante el Padre Guardián con un corderito en los hombros y después se levanta por el aire hasta la altura de los árboles y queda como arrodillado y estático durante 2 horas, con admiración de los religiosos del convento. Que Dios nos enseñe con estos hechos tan maravillosos, que Él siempre enaltece a los que son humildes y los llena de gracias y bendiciones.